Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del ministerio del Dios viviente, del ministerio del Dios vivo, el conocimiento espiritual, una enseñanza basada en el Espíritu de Dios. No está de más repetirlo, que cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, es el conocimiento que a Dios se refiere. De hecho, todo lo que nosotros aquí conocemos, aprendemos y tenemos revelaciones de misterios, es basado a lo que está escrito. Dios dejó en el libro de la Biblia el conocimiento espiritual para que nosotros pudiéramos heredar las cosas que nos pertenecen a raíz de lo que vamos aprendiendo. En esta oportunidad tenemos una enseñanza muy importante y está basado en el conocimiento de la ley, el conocimiento de la gracia y el conocimiento del Espíritu de Dios. De hecho, Dios se ha manifestado al hombre desde el principio. Dios le dio la ley a Moisés. Dios le dio la gracia a Pablo para que le escribiera y para que diera el principio del Espíritu Santo. Volvemos a repetir que no está de más. El Espíritu Santo es un conocimiento para apartar a las personas. También ahora sabemos que en la ley era un pacto de condenación. La ley dada a Moisés servía para condenar a la gente. La gente, al darse cuenta que no podía cumplir la ley que está en 613 mandamientos y preceptos dados por Moisés, no podía cumplirlos y se miraba pecadora, separada de Dios. Entonces, para eso servía la ley, para que el hombre se diera cuenta que no podía tener unidad con Dios, porque estaba basada en la obra, en su comportamiento. Por eso es que los que viven conforme la ley tratan de manejar una apariencia de un comportamiento correcto. Y eso no es malo. Pero en cuanto a su relación con Dios se refiere, es muy dañino, porque lo hace verse muerto, lo hace verse separado de Dios. Entonces la ley fue quitada. El fin de la ley es Cristo, dice ahí en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Pero cuando se quita por medio de Cristo la ley, entonces se recibe un conocimiento de gracia. Ese conocimiento de gracia es que hace verse al hombre sin pecado. O sea, que no es culpable. Nadie lo puede juzgar de pecado, pero tiene mala conciencia. Por eso dice allá que Él ahora puso su ley en la mente y en el corazón del hombre, la escribió en la mente. Entonces, por eso era de que en la gracia dice que el que practica tales cosas no puede heredar el reino de Dios. Entonces, por medio de la ley de Moisés no se podía llegar a Dios, y con la gracia tampoco. Entonces tenía que terminar la gracia, tiene que terminar la gracia, para así dar paso a una enseñanza que no es por mérito humano o por buen comportamiento de hombre, sino es por la piedad de Dios y la misericordia de Dios. Nosotros entonces ahora entendemos que aquí no es que alguien merezca oír esto, no. Esto es para todos, porque entonces se cumple lo que está escrito, que cuando Cristo le entregue el reino al Dios y Padre, el Padre será todo en todos.
muy importante. Por eso la introducción es un poco extensa, un poco clara, para que cuando leamos los versículos no tengamos ningún tropiezo. Entonces quiere decir que cuando en la gracia dice que los adúlteros, los borrachos, los fornicarios, los mentirosos no podrán heredar el reino, entonces se ve frustrada la persona. Necesita entonces un conocimiento, repito, donde puede entrar cualquiera. Puede entrar todos, pueden entrar todos. Porque esto es solo de oír, creer y comienza a recibir los beneficios de Dios. ¿Por qué la importancia de esto? Porque Jesús decía algo muy interesante, muy importante, que nunca le han prestado la atención necesaria con el conocimiento verdadero, porque se cae el negocio religioso. Y se los voy a decir yo hoy. Jesús de Nazaret decía, para que ustedes y yo seamos uno, como yo y el Padre somos uno. Esa era la finalidad, ese era el propósito. Pero al ser nosotros uno con Cristo, que es una doctrina, y al mismo tiempo somos uno con Dios, ¿dónde queda el sacerdote que interfiere por el hombre para llegar a Dios? Queda excluido, queda anulado, queda separado. ¿Dónde queda el pastor evangélico que le dice, mire hermano, voy a orar por usted para ver si Dios tiene misericordia de usted? No, el trabajo del pastor se termina. Y entonces se acaba el negocio religioso. Porque usted tiene una relación con Dios como lo dice Jesús de Nazaret. Que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Por eso dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Era una doctrina. Entonces, lo único que tiene que hacer el creyente es poner su oído, poner atención, y entonces va a recibir esa sabiduría de parte de Dios, la cree, y eso lo hace uno con Dios. Porque el trabajo de Cristo terminó. Dice allá en Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es lo que hay que dejar? La doctrina de Cristo, porque la gracia era la doctrina de Cristo. O sea, Pablo recibió la gracia de Jesucristo, de parte de Jesucristo. O sea que Pablo era obediente a Jesucristo. Y Jesucristo era obediente a Dios. Pero cuando Dios es todo en todos, termina entonces esto. Vamos a leer entonces rápidamente. Y el título, por eso les daba una explicación. El título de esta enseñanza se llama La mujer adúltera. Es un tema muy llamativo, digo el título. Porque todos tienen la curiosidad de ver de qué se trata, porque eso enseñó la religión. Pero hoy le vamos a dar el contenido correcto. ¿Por qué sucedían estas cosas en el tiempo de Jesús de Nazaret? Porque todo lo que Jesús dijo era para una enseñanza. Vamos a ver entonces, allá en Juan 8, versos del 1 al 11. Y se los voy a leer de corrido, solo haciendo énfasis en lo más importante. Dice 8:1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando nosotros vemos esta historia, entonces la mujer no recibió ninguna condenación, porque primero querían acusarla y de hecho sentenciarla con la ley de Moisés. Pero el conocimiento de Jesús los llevó a la gracia. Y en la gracia, cada uno se juzga a sí mismo por la conciencia. No hay ley que lo juzgue. Pero como hay una doctrina de enseñanza, entonces la misma mente acusa al creyente. Y sabe él la propia historia de su vida. Eso significa que esto pasó con estos escribas y fariseos, que comenzaron a rodar en su mente todos los actos que ellos habían cometido y también se sintieron que eran transgresores. Esto pasaba entonces en la gracia. Quiere decir que ni en la ley ni en la gracia nadie se podía sentir limpio. Porque allá la ley de Moisés los acusaba y en la gracia los acusaba su conciencia. Entonces la mujer no fue acusada. Y Jesús le dice: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque en ese tiempo una actitud conforme a esa ley se convertía en pecado por el conocimiento. O sea, pecado significa separación del hombre con Dios. Si estaba la ley de Moisés en pie, había pecado. En la gracia ya no hay pecado, porque no está la ley física, la ley en piedra, sino está una ley en la mente. La que dice allá en Hebreos: pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones, porque cambia. Ahora en la gracia, la mala conciencia. Vamos a ver si esto es cierto. Continuamos entonces en Romanos, capítulo 5, verso 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. O sea que por la ley se daba a conocer el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte en la ley, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. En la gracia había mala conciencia, pero había una esperanza de vida y una esperanza de vida y una esperanza de vida eterna. Quiere decir que cuando terminara la gracia,
terminaba la mala conciencia en la mente. Y entonces usted podía sentirse limpio porque ya no había ni ley de Moisés ni gracia que lo condenara. Ahora se entiende por qué el hombre puede ser perfecto. Se entiende esa perfección porque los dos pactos terminan. José Luis de Jesús fue claro en decir, la gracia no es algo que se pase predicando todo el tiempo. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Pero cuando terminara la gracia, venía la nueva vida, la vida eterna. Entonces, esto tiene que ser muy importante. Ahora vamos a ver por qué la gracia tenía que terminar. Vamos a ir rápidamente a Gálatas 5:19. Vamos a leer Gálatas 5:19 al 21. Dice así, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, la carne es una doctrina. En esa doctrina se manifestaban estas obras. Dice, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios había que dejar todo esto, pero como el hombre tampoco podía dejarlo, podía quitárselo, entonces tenía que quitar Dios la gracia para entrar en un conocimiento espiritual donde no se juzgara al hombre por los actos carnales que podía cometer. Esto no es ningún libertinaje ni que se le permita a las personas hacer nada. ¿Por qué? Porque de todos modos, aunque haya un mandamiento, haya una ley, el hombre no va a obedecer. Por eso es que se maneja tanta hipocresía en la religión. Hablo de la religión evangélica. Los hermanos andan caminando con la Biblia como que son chompipes de doble pechuga, pero en realidad solo ellos saben lo que hacen donde ojo ajeno no los puede ver. Pero encima de eso así andan con la conciencia. Saben que se engañan a ellos mismos. Por eso es de que nadie puede juzgar las cosas del Espíritu. Un religioso no puede venir aquí a reclamar, a decir, a preguntar que con qué autoridad se les dice esto. No, esto es algo que está escrito. Que ellos no lo predican porque se les cae el circo. Es otra cosa. Pero es la verdad de la palabra de Jesús de Nazaret. Es la verdad de la palabra de la gracia y la verdad de la palabra que está explicada por el Dios vivo. Lo que usted ve a través de la cámara es una bocina nada más. Pero esta es la palabra de Dios mismo. Por eso usted aquí puede entrar sin ningún problema a escuchar. Y la palabra tiene que hacer lo que tiene que hacer en su vida. Le va limpiando, usted va dejando cosas que no le convienen seguir haciendo. Vamos a corroborar esto de una manera más clara. Primera carta a los Corintios 6, 9 al 10. Primera carta a los Corintios 6, 9 dice, y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, aquí Pablo se los escribe a los del pueblo de Corinto, a los corintios. Allá a los de Galacia, a los gálatas. Y les dice exactamente lo mismo. Y en toda parte dice eso. Que no heredarán el reino. Entonces, ¿cómo pueden heredar el reino? Porque a Dios así lo dispuso. Que usted solo oiga y Él se encarga de que usted en la sabiduría de Él entienda cómo lo limpia, cómo no le ve todas esas situaciones. Por eso es que Dios con su cuerpo no trata ni con su carne, Él trata con su mente. Y usted comienza a vivir feliz sin necesidad de andarse escondiendo de nada, pero hay cosas que no le convienen hacer, unas por salud, otras por un montón de circunstancias que no es bueno hacer la práctica, pero no hay prohibición. A usted le dan permiso, como cuando un padre aconseja a un hijo y le hace ver las consecuencias y al final le dice, si querés anda, pero después no digas que no te lo dije. Cuando le toca vivir la consecuencia. Y esto hace Dios con su pueblo, con sus escogidos. No hay más ley de Moisés, no hay más gracia, sino que hay una enseñanza, una sabiduría que lo hace a usted vivir feliz. Al comenzar a vivir feliz, entonces se cumple lo que dijo Jesús de Nazaret. No se había cumplido antes. Nadie me puede decir, a mí Dios nunca me ha dado y yo he hecho, yo he tratado, yo he vivido, yo he cumplido. Porque Dios nunca dio. Por eso es que dice allá Jesús, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos. Y yo les diré, no los conozco. Porque no es así como se gana la voluntad de Dios. Nadie gana la voluntad de Dios. Dios en su misericordia le permite a usted oír una palabra que le da vida y vida eterna. Lo que le dan los religiosos es una enseñanza de hipocresía. Y así se maneja. No había otra cosa. Yo tampoco los estoy acusando ni juzgando. Yo fui evangélico. De principio dije que fui católico porque mi mamá me llevó a bautizar. Pero a mí de hecho ni me gustaban las misas. Cuando iba porque me llevaban, no hallaba la hora que el Señor dijera ahí, pueden ir en paz, que me encantaba esa frasecita. Porque ya podía salir yo. De hecho, de niño me daba miedo quedármele viendo, no sé si a usted le pasaba lo mismo, a esas estatuas que representan la imagen de Jesús de Nazaret, y hay varias imágenes ahí, que hasta de San Martín, un santo moreno, y yo me les quedaba viendo y sentía que de repente me iban a hablar y mejor salía corriendo. Nunca nadie antes le había contado yo esto, ahorita lo estoy haciendo mención por razón de la enseñanza. Entonces, yo fui partícipe de la religión evangélica. Fui pastor evangélico. Pero en un momento el Señor me sacó de ahí y no pude yo recibir un centavo más, porque ahí se enriquece uno ilícitamente. Vende un pecado que ya no existe y quiere vender la cura para quitarlo. Es falso. Entonces, vamos a ir concluyendo. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios 15:50. Dice así, 15:50, primera carta a los Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne era la doctrina carnal.
por la ley de Moisés. Y la sangre era la doctrina que limpiaba la conciencia de pecado. Pero no se podía limpiar, porque siempre el hombre se estuvo bajo la conciencia de sus actos, que era lo mismo. ¿En dónde se comete el adulterio? ¿En dónde se comete la borrachera? ¿En dónde se cometen todos los ladrones? Decía allá. Toda la gente que toma algo ilícitamente, y de hecho esto se ha vuelto una enfermedad, se ha vuelto una peste, se ha vuelto un virus, porque ahora todo es: deme comisión, ¿cuánto me va a dar? Ganar sin trabajar. Todos les encanta un puesto en la política, porque ahí no hacen nada y ganan mucho dinero. Ahora bien, vamos a continuar. Dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué? Porque aquí no se está acusando a nadie. Aquí lo que se está es enseñando que Dios no se ocupa de estas cosas ya en su doctrina. La que se ocupaba de esas cosas era la ley de Moisés, que por eso a aquella mujer le tocó llegar a los pies de Jesús. No le tocó llegar, la llevaron, porque así es la ley. Uno no quiere ir, lo llevan. O sea, cuando alguien habla de estar preso, ahí no voy yo, dice: no, si ahí no va, ahí lo llevan, porque ha hecho algo que es ilícito, algo que no es correcto. Entonces, ahora que estamos viendo esto, nos damos cuenta que Dios es el que se ocupa de eso, y vamos a terminar entonces rápidamente con Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 y 12 dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Cristo se circuncida y se quita la ley de Moisés y da paso a la gracia. Ahí se fue el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora la gracia, esa termina cuando uno muere, para poder después resucitar. Entonces uno estaba muerto en la gracia, termina muerto. Pero hay una doctrina que se llama la resurrección de los muertos, que también terminó, porque usted no va a pasar resucitando todo el tiempo. Una vez ya resucitado, entra a una nueva vida. Si alguien está en una doctrina que es la resurrección de los muertos o la transformación, que es la misma, eso ya no sirve, porque usted resucita inmediatamente. Eso era para los que seguíamos una doctrina, eso ya terminó. Ahora tenemos una vida nueva. Por eso la doctrina es del Dios vivo, del Dios viviente. Entonces termina diciendo así: con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ese es el verso 11. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, la gracia, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que Cristo hizo los dos trabajos. Cuando se circuncida, le quita la carne. Y también cuando muere, usted muere con él, para que juntamente con él sea resucitado. Pero ahí termina Cristo, resucitado. En la vida nueva, entonces lo toma el Padre y le da una doctrina nueva, diferente, donde no le toma a usted en cuenta nada, ni le está juzgando por lo que usted hace, sino usted oye, cree y disfruta la heredad del Dios vivo. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.